Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Muy buenas tardes a todos desde España. Hoy es día 6 de marzo del 2025 y en España ahora son las 6:20 y 19 o y 20 de la tarde. Bueno, lo primero tengo que disculparme porque ayer era el día del vídeo y aquí estuve ayer, efectivamente. Estuve, pero resulta que no sé por qué a los 3 minutos de haber comenzado la grabación lo paré para hacer alguna cosita y luego, luego continué, pero se me olvidó darle al play o bien le di, pero no le di correctamente y entonces pues estuvo parado. Total que estuve hablando al viento pues como 3/4 de hora. Así que ese fue el motivo de que ayer no pudieran tener el vídeo. Pero lo vamos a hacer hoy y entonces haremos mañana también el del viernes y así queda compensada la cosa. Hemos ajustado un poquito el horario y ya está. Bien, pues nada, solo decirles que comenzamos ese famoso discurso 3 o tomo 3 del el Deuteronomio, la segunda ley, los libros del doctor Stephen Joss, que son maravillosos, ustedes lo comprobarán, porque es un conocimiento y una revelación de la ley como pocos, ¿verdad?, puedan tener. En concreto, pues hoy vamos a ver la sentencia de Canaán y la rebelión de Israel, capítulo 1 y 2. Y para el próximo día, ya se lo anuncio ahora, continuaremos con el capítulo 3 y el 4, el capítulo 3, el becerro de oro, y el cuarto, consecuencias de la apostasía. Ya saben que de Deuteronomio estamos haciendo 2 vídeos seguidos, porque es que, claro, son tantos, creo que son 12 o 10, pues, pero son libros cortos, alrededor de los 90, 100 páginas, 80, lo que sé, 70 o 110, no sé. Y entonces, pues merece la pena avanzarlo un poco porque si no nos harían aquí pues el día del juicio, probablemente. Bueno, poco a poco van cayendo libros y bueno, yo sé que esto es un mensaje, como comentaba el otro día un hermano amigo, pues que es para poca gente, es para vencedores, no esperamos muchísimos seguidores, pero ahí queda, ahí queda. Ahora está grabado y esto es un material que muchos lo van a buscar, como dice la introducción en el profeta Amós, que buscarán, tendrán hambre, derramará el Señor hambre y sed, no de pan y de vino, sino de oír de agua o de pan, sino de oír la palabra de Dios, ¿no? O algo así. Estoy citando mal el versículo y eso que está ahí todos los días. Bien, pues nada, vamos con ello y vámonos. Este sería la imagen, el speech 3 de Israel. ¿Por qué Israel fue escogida? ¿Verdad? No por listos ni porque eran muy buenos, sino fue escogida por la maldad precisamente de los filisteos, porque ellos eran más pequeños y menos poderosos que otros pueblos. O sea que no es que fueran escogidas por mérito, sino por la gracia, ¿verdad? Como todos. Bien, capítulo 1, sentencia de Canaán. Canaán tuvo una sentencia, tuvo un juicio en el cielo, una maldición que se tenía que cumplir y se tenía que cumplir en ciertas fechas. Pues ya saben que los ciclos de tiempo el Señor los controla muy bien y las cosas no ocurren porque sí y tampoco ocurren en cualquier momento, sino ocurren después de que se han cumplido ciertos periodos, ciertos ciclos, en el que el Señor da de gracia para que la gente pueda proceder al arrepentimiento. Bien, y si no pues ocurre durante ese tiempo, pues
entonces viene el palo. El noveno capítulo de Deuteronomio comienza el tercer discurso que Moisés dio a Israel antes de morir y de que Josué los llevara a la tierra prometida. Este discurso cubre Deuteronomio 9 del 1 al 13 y Ferrar Fenton le da el título ¿Por qué fue elegida Israel? Ferrar Fenton que tiene una Biblia, un erudito que tiene una Biblia. Ahora, en este preciso momento no recuerdo el nombre. La mencionamos muchas veces, parece que hoy tengo en la memoria poco fina. 1. Oye Israel, tú vas a pasar hoy el Jordán para entrar a desposeer a naciones más numerosas y más poderosas que tú, ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo, un pueblo grande y alto, hijos de los anaceos, de los cuales tú tienes conocimiento y has oído decir, ¿quién puede hacer frente a los hijos de Aná, a los anaceos, o Anaquín, los hijos de Anac? Entiende, pues, hoy que es Yahvé, tu Dios, el que va a pasar delante de ti como fuego consumidor, que los destruirá y humillará delante de ti, y tú los echarás y los destruirás rápidamente, como Yahvé te ha dicho. Cuando Moisés dice tú vas a cruzar hoy, hemos resaltado lo de hoy, el Jordán, es obvio que hoy no significa literalmente ese mismo día de 24 horas. Un día en hebreo similar en significado a nuestra palabra castellana que tiene una duración mayor de 24 horas en aquel día, ¿verdad? Por ejemplo, decimos en aquel día, en aquel tiempo. Las personas mayores a menudo hablan de cosas que pasaron en mi día, es decir, en su tiempo de vida. Del mismo modo, un día puede significar 1000 años. Salmo 94 o segunda de Pedro 3:8 nos lo dice, ¿no? Moisés utiliza la palabra en este caso en el sentido de en este tiempo. Perdón. Gigantes en la tierra. Los hijos de Anak, o los Anakins, o Anaceos, eran una raza de gigantes, como hemos explicado en el primer discurso de Moisés. Ellos tenían la reputación de ser invencibles en los días en que la fuerza bruta era crucial para la guerra. Sin embargo, también eran extremadamente inteligentes, fuertes e inteligentes, casi nada. Cuando los israelitas los vieron por primera vez se sintieron como langostas, Números 13:33, y unos pues se sintieron apocados, los 10 espías apocados, y Josué y Caleb dijeron que los comeremos como pan, ¿no? Pero Moisés les recordó que se trataba de la batalla de Dios y que Dios pasa delante de ti como fuego consumidor. Ni siquiera los gigantes son rivales para un fuego consumidor, porque cuanto más grandes sean, más combustible proporcionarán para el fuego. Moisés continúa: Cuando Yahvé tu Dios los haya echado de delante de ti, no digas en tu corazón, debido a mi justicia el Señor me ha hecho entrar para poseer esta tierra, debido a mi justicia, que yo soy bueno, ¿verdad? Pues a causa de la maldad de estas naciones el Señor las arroja de delante de ti. No por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino que es a causa de la maldad de estas naciones que el Señor tu Dios las está arrojando de delante de ti, a fin de confirmar el juramento que el Señor juró a tus padres, a Abraham, Isaac y Jacob. Sabe entonces que no es por tu justicia que Yahvé tu Dios te da esta buena tierra para poseerla, porque tú eres un pueblo terco. La tierra de Canaán era un regalo de Dios a Israel, dado por gracia. El énfasis de Moisés establece en la ley el principio de la gracia, a pesar de lo que dicen algunos, que la gracia vino por Jesucristo, sí, pero Jesucristo era el Yahvé del Antiguo Testamento, y también en el Antiguo Testamento está la gracia en la ley. La controversia y el conflicto entre Israel y Canaán en cuanto a quién era el heredero legítimo de la tierra era algo que se había asentado ya en la corte divina. Dios había fallado a favor de Israel, no a causa de la justicia de Israel, sino a
causa de la maldad de Canaán. Siguiente epígrafe, la maldición de Noé sobre Canaán. Este caso judicial se remonta a la maldición de Noé sobre Canaán en Génesis 9, 27 del 25 al 27. Ustedes saben que Canaán era el nieto de Noé, el hijo de Cam. La maldición, a pesar de que fue Cam el que descubrió la desnudez de Noé, es en aquel capítulo que estaba borracho Noé y entonces el hijo estaba allí desnudo y el hijo entró y vio la desnudez. En cambio los otros pues entraron de espaldas y lo cubrieron. Y entonces él pronunció una maldición, pero no sobre él directamente, sino sobre su hijo Canaán. Esa maldición puso a Canaán en tiempo maldito, una especie de periodo de prueba para dar tiempo a los cananeos a buscar la mente del Señor y arrepentirse. Periodo de prueba y de gracia también, ¿no? En casos nacionales o de naciones, el tiempo maldito es un periodo de gracia de 440, fíjate, a pesar de que le llaman tiempo maldito, pero es un periodo de gracia de 414 años. Esta es siempre la forma en que la corte divina hace sus juicios, porque el juicio, es decir, la sentencia de la ley, no deja de tener gracia y misericordia. El arrepentimiento altera el resultado del juicio. El juicio, a ese periodo, si los cananeos se hubiesen arrepentido, pues el juicio no habría venido sobre ellos. Entonces, ¿qué pasó después de 414 años? Abimelech, el representante de Canaán en aquel tiempo, se disculpó con Abraham por el comportamiento de sus sirvientes que habían robado el pozo que Abraham había excavado. Génesis 21 del 25 al 32. Abimelech era el rey de los filisteos, de los cananeos. Aunque la Biblia no da no da la fecha de ese evento, el libro de Jasser lo hace en Jasser capítulo 22 del 3 al 5. Para obtener más información, consulte mi libro, el libro del Dr. Jones, Secretos del Tiempo, capítulo 4. La maldición sobre Canaán fue que Canaán sería siervo de Sem, o del dios de Sem, siervo de Sem o del dios de Sem. Así se podría haber traducido, sería siervo del dios de Sem. Y dice el texto en Génesis 1:27, bendito sea el Señor, Dios de Sem, y sea Canaán su siervo. En otras palabras, se dictaminó que Canaán se sometiera a los descendientes de Sem y al dios de Sem. Después de que 414 años habían pasado, Abimelech reconoció la queja de Abraham por aquel pozo que le habían robado, ¿verdad? Y llegó a un acuerdo, un pacto hecho por juramento. Abimelech no se convirtió en el siervo de Abraham, por supuesto, porque se mantuvo como rey de los filisteos y consideró a Abraham como un invitado en su tierra. No obstante, esa concesión de Abimelech a Abraham le dio un crédito, vamos a ponerlo así para que se entienda bien, a Abraham, vamos a ver, esa concesión de Abimelech a Abraham le dio un crédito a Canaán en la forma de una extensión de tiempo por otro ciclo de 414 años. Los descendientes de Canaán pues tuvieron otra prórroga porque Abimelech había sido condescendiente con Abraham, había sido justo. En aquel segundo ciclo de 414 años fue cuando Israel llegó a la frontera de Canaán y los reyes de Canaán se negaron a someterse a Josué, descendiente de Sem y líder de Israel. Su periodo de gracia expiró sin arrepentimiento y continuaron sirviendo a otros dioses en lugar de someterse a la decisión de la corte del dios de Sem. El tribunal divino revisó su caso y emitió decreto a sus ejecutores de llevar a cabo el decreto original que había sido emitido a través de Noé. Dios se pronunció a favor de Israel, no a causa de la justicia de Israel,
como Moisés estaba a punto de explicar con más detalle, sino porque el periodo de gracia de Canaán había expirado sin arrepentimiento nacional. Irónicamente, fue la propia rebeldía de Israel, vamos a ver, fue la propia rebeldía de Israel la que dio a Canaán sus últimos 38 años de gracia. Ellos, pues cuando llegaron allí, pues faltaban 38 años, cuando llegaron a la frontera, al Jordán, y cruzaron el Jordán y acamparon en Gilgal, todavía faltaban 38 años para que ese segundo ciclo de 414 años de tiempo maldito expirara el periodo de gracia. Y fue su propia rebeldía precisamente las que hizo que ellos se retuvieran por 38 años todavía dando vueltas en el desierto y que entraran justo ya cuando se había completado el periodo de gracia sin el arrepentimiento. Repito, irónicamente fue la propia rebeldía de Israel la que dio a Canaán sus últimos 38 años de gracia. Cuando Israel se negó a entrar en Canaán, en Números 13 y 14, los cananeos se salvaron durante otros 38 años, como nos dice Deuteronomio 2 al. Vamos a leerlo de nuevo para que se entienda mejor. Irónicamente, fue la propia rebeldía de Israel la que dio a Canaán sus últimos 38 años de gracia, porque cuando Israel se negó a entrar en Canaán, en Números 13 y 14, los cananeos se salvaron durante otros 38 años, como dice Deuteronomio 14. Hemos añadido el porqué para hilvanar mejor las frases. Pero Dios ya tenía contabilizado esto, porque si Israel hubiera atacado a los cananeos cuando se suponía que debían hacerlo, habrían traído juicio sobre los cananeos demasiado pronto, 38 años antes, como les expliqué. Dios quiso que a los cananeos se les diera su periodo total de 414 años de gracia, que no terminó hasta que Josué guió a Israel a través del río Jordán. Aquí lo tienen, 1660, Canaán, tiempo maldito, maldición de Canaán. 414 años viene el arrepentimiento de Abimelech en el 2074 y 414 años después sería el cruce del Jordán. Pero Josué llegó al Jordán 38 años antes. Por su rebeldía no pudieron entrar, porque si hubieran entrado, los cananeos no hubiesen completado los 414 años del periodo de gracia. Entonces, por la rebeldía de Israel, pudieron cumplirse. Ellos lo tenían barrado todo. Esto es la maravilla de los ciclos, lo que nos hace entender cómo maneja Dios los tiempos. En lo referente a este caso en la corte divina, Canaán recibió su periodo de gracia pleno, por lo que se quedaron sin excusa. Ya no podían decir, no, es que no nos ha dado el tiempo legal completo para arrepentirnos, faltan 38 años todavía. Aquí tenemos 38 años para todavía poder arrepentirnos. No, ellos completaron su periodo completito. Los cananeos sin duda tendrían registros guardados de sus orígenes como lo hacían todas las naciones. Es probable que el registro de la maldición de Noé a Canaán estuviera enterrado en algún lugar de sus archivos, pero se habían olvidado de esto, o tal vez optaron por ignorarlo en interés del nacionalismo. De cualquier manera, Dios les hizo que rindieran cuentas por las acciones de su antepasado Canaán. Que más bien sería de las de Can, pero como la maldición del padre cayó en el hijo. Noé maldijo al nieto en lugar de al hijo. Capítulo 2. La rebelión de Israel. Moisés le dijo a Israel que no se les estaba dando la tierra prometida a causa de su justicia, sino porque Canaán había perdido su caso ante el tribunal divino. A continuación, Moisés refuerza esta idea recordándoles sus pruebas fallidas en el desierto. De hecho, a causa de los fracasos de Israel, solamente recibieron una tierra física y no la verdadera herencia que Abraham buscó.
Para heredar la patria mejor que Abraham había previsto, los israelitas tendrían que convertirse en vencedores. Del mismo modo, cuando comparamos la iglesia en el desierto con la iglesia del Nuevo Testamento, encontramos que la situación no cambió mucho en la edad pentecostal. Ambas iglesias tenían sus vencedores, por supuesto, pero las dos iglesias en su conjunto no eran dignas de alcanzar las promesas de Dios. Ambas fallaron múltiples pruebas en sus respectivas historias. Siguiente epígrafe: las mayores y menores herencias. Lo que dijo Moisés sobre Israel entonces se aplica también a la iglesia de nuestro tiempo hoy. Moisés le dice a la iglesia bajo Pentecostés que la edad de tabernáculos vendría en la que Babilonia, así como Canaán, perdería su caso en la corte divina. Por tanto, la iglesia va a heredar la tierra que Babilonia ha controlado durante tanto tiempo. Sin embargo, ellos heredarían una promesa menor que la que Abraham previó. Solo los vencedores heredarán la inmortalidad en este tiempo. La primera resurrección no es para todos los muertos, sino solo para aquellos que, como Caleb y Josué, vencen por la fe, aprenden la obediencia y llegan a un acuerdo con la mente de Cristo. Esos son los que dicen los cristianos amén, los vencedores. Se desprende de Apocalipsis 20 del 4 al 6 que la primera resurrección se limita a unos pocos, con el resto de los muertos permaneciendo en las tumbas hasta la resurrección general, 1000 años más tarde. Cuando Jesús se refirió a la resurrección general de todos los muertos en Juan 5, 28 al 29, dejó claro que esta resurrección incluiría en el mismo evento tanto a los justos como a los injustos. No podía haberse referido a la primera resurrección, ya que ésta se limita a unos pocos. Y lo que está claro es que habrá creyentes en ambas resurrecciones, en la primera solo creyentes, en la segunda creyentes e incrédulos, porque hay gente escrito en el libro de la vida, ¿verdad? Y el que no estaba escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. A los vencedores que califican como gobernantes se les darán la vida y la autoridad, la vida, si quieren, la inmortalidad y la autoridad, vamos a poner la vida inmortal y la autoridad durante el milenio sabático. Durante el milenio sabático, es decir, al inicio, milenio sabático, sería mejor, más preciso decirlo, al inicio del milenio sabático, mientras que la Iglesia en su conjunto recibirá su recompensa en la resurrección general. Sí, pero la recompensa puede ser también azotes para algunos, porque todos tendrán que madurar, por eso no se levantaron en la primera resurrección. Entonces, muchos recibirán muchos o pocos azotes según las obras que hicieron en vida. Bien, recibirá la recompensa o la retribución, recompensa o retribución del castigo en la resurrección general al final de los 1000 años. Ver mi libro, el libro del doctor Stephen Jones, El propósito de la resurrección, que este no está grabado en vídeo, creo, pero sin embargo, no estoy seguro, a lo mejor sí. Pero ya son tantos libros que uno pierde la cuenta. Pero de todas formas, si no estuviera en este canal ya puesto en vídeo, los pueden descargar en cualquiera de los 3 blogs nuestros, Finisterre, Tabernáculos o Graneros de José. Bien, así que a la mayor parte de la Iglesia se le dará una menor herencia en el siglo venidero, mientras que el reino de la piedra emerge y crece. Daniel 2:35, entiende al resto de la Iglesia que no están muertos, que cuando viene eso, pues están vivos en la tierra. Esos recibirán una herencia menor en el siglo venidero. Daniel 2:35. La esperanza de vida se incrementará dramáticamente a medida que los hombres vivirán eh, en la medida que los hombres vivirán mucho más allá
vamos a ver que esto lo ponemos, no me gusta mucho, se incrementará a medida que los hombres vivan, a medida que los hombres vivan mucho más allá de un centenar de años. Isaías 65:20. Algunos durarán 200, otros 500, no lo sabemos, ¿no? Pero la vida puede ser como la de los árboles, alrededor de los 1000 años. A lo mejor hay alguno que pues anda muy bien y no se muere, está vivo con, con 30 años, digamos allí, y vive pues 970, por decirlo de alguna manera, un ejemplo, ¿no? Y justo pues vive todo el milenio. Algunos habrá, pero todavía no tendrán la inmortalidad. Las condiciones de vida se mejorarán en gran medida, por eso vivir en el milenio va a ser una gozada, ¿verdad? Pero todavía necesitarán refugio y alimento para vivir, porque no tienen cuerpos inmortales. Se les dará autoridad y responsabilidad según sus obras, pero no van a disfrutar del mismo nivel de autoridad espiritual de los vencedores. Pues depende de las obras, ¿no? Dice uno una ciudad, otro 3 ciudades, otro 5 ciudades, depende, ¿no? Ellos serán parte del esfuerzo de evangelización mundial cuando naciones enteras se convertirán a Cristo y verán una tremenda efusión pentecostal del Espíritu Santo, pero no van a disfrutar de la plenitud del Espíritu. Lógicamente, como no entraron en la edad de tabernáculos, pues ellos, en este caso, hasta que no maduren completamente, pues no pueden recibir la doble porción. Si una efusión pentecostal tremenda, mucho mayor que la que se vio en Pentecostés, pero no la plenitud del Espíritu, como nos dice Efesios 3:19, esa plenitud que los vencedores recibirán en el cumplimiento de la fiesta de los tabernáculos al principio del milenio. Será una experiencia agridulce para la Iglesia, porque a pesar de que recibirán mucho, será por debajo de sus expectativas, ¿verdad? Ellos esperaban que iban a haber sido arrebatados todos al principio del milenio y ya, aquí estamos, todavía no. Pues nos hemos perdido eso. De hecho, una de las grandes sorpresas para muchos será que en lugar de retirarse a una nube en el cielo, van a encontrar un trabajo útil en el evangelismo mundial en la tierra. Luego, al final de la edad de tabernáculos por venir, que se describe en Apocalipsis 26 como de 1000 años de duración, la segunda resurrección llamará sucesivamente a todos los muertos al gran trono blanco, Apocalipsis 20:12, para esa escena final en la corte divina. Lo dice, pero supongo, pues si hay algunos vivos al final del milenio, que a lo mejor, pues en ese momento, pues también recibirán el cuerpo glorificado. No pasará lo que pasó con los vencedores en su tiempo, ¿no? Supongo, no sé, yo no hará que mueran todos para luego, sino que pues algunos coincidirá que estén vivos los que no hayan muerto en el milenio, obviamente. Y para acudir al trono blanco, pues supongo que será con sus cuerpos ya glorificados, ante ya todo el mundo recibirá los vivos y los muertos que no habían sido levantados tampoco en la primera resurrección, que están inscritos en el libro de la vida, pues ya recibirán sus cuerpos glorificados, ¿verdad? Y la inmortalidad después de esos muchos o pocos azotes o demás. Bien. Decimos, la segunda resurrección llamará sucesivamente a todos los muertos al gran trono blanco, Apocalipsis 20:12, para esa escena final en la corte divina, el gran trono blanco. Siguiente epígrafe, Israel fue elegida, pero fue rebelde. Volviendo al discurso de Moisés, leemos en Deuteronomio 9 del 7 al 8. Acuérdate, no olvides que has provocado la ira de Yahvé, tu Dios, en el desierto, desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que salisteis de la tierra de Egipto, que salistes de la tierra hasta que entrastes. Acuérdate, no olvides que has provocado la ira de Yahvé, tu Dios, en el desierto desde el día que salistes de la tierra de Egipto hasta que entraste
en este lugar. Vamos a ver, ahora yo creo que está bien porque hay que ponerlo todo en plural, ¿no? Si no, no, parece que el versículo no va. Acordaos, no olvidéis que habéis provocado la ira de Yahvé, vuestro Dios, perdón, vuestro Dios, en el desierto desde el día que salisteis de la tierra de Egipto, hasta que entrasteis en este lugar, habéis sido rebeldes a Yahvé. En Horeb provocasteis a ira a Yahvé, y se enojó tanto Yahvé con vosotros que estuvo a punto de destruiros. En otras palabras, ser los elegidos no daba a Israel una aliciente. Ser los elegidos no daba a Israel una licencia para pecar, ni tampoco les eximía de las sentencias de la ley. Ellos podrían haber sufrido la misma suerte que otras naciones, y peor aún de hecho, ya que a quien mucho se le da, mucho se le exigirá o requerirá. Lucas 12:48 nos dice eso. Ser elegidos entonces aumentó más su responsabilidad por el pecado, porque desecharon la verdad, la ley, que, que se les había dado. 40 días en el monte, siguiente epígrafe. En los versículos 9 al 11, Moisés habla de su estancia o estadía de 40 días en el monte, recibiendo la ley y otras instrucciones, estatutos y demás, ¿no? Cuando yo subí al monte, dice, para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Yahvé hizo con vosotros, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches, Éxodo 24:18, sin comer pan ni beber agua, un ayuno sobrenatural, obviamente. Y me dije, porque uno sin comer, pues tal vez los fuertes pues van a aguantar 40 días y no hay mayor problema, ¿no? Pero sin beber agua, no sé cuántos días son, 6 o 8 como mucho quizás. Y me dio Yahvé las 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, y en ellas estaba escrito según todas las palabras que os habló Yahvé en el monte, de en medio del fuego, el día de la asamblea. Sucedió al fin de los 40 días y 40 noches que Yahvé me dio las 2 tablas de piedra, las tablas del pacto. Además de los 10 mandamientos, Dios también dio a Moisés instrucciones para el tabernáculo, Éxodo 25 a 20, capítulos 25 a 27 y capítulo 30, y para el sacerdocio, Éxodo capítulos 28 y 29. Llamó a Bezaleel para supervisar la construcción del tabernáculo, Éxodo 31, versículo 2, y también estableció el calendario del día de reposo, Éxodo 31, del 12 al 17. Solo cuando se completaron las instrucciones, Dios talló las 2 tablas de piedra en el monte e inscribió en ellas los 10 mandamientos. Éxodo 31:18. En otras palabras, no necesitó Moisés, entonces no necesitó el Señor ni Moisés, Moisés, el Señor no necesitó 40 días solo para escribir los 10 mandamientos. La mayor parte de ese tiempo lo pasó en la revelación de las instrucciones detalladas para el tabernáculo, para que pudiera representar con precisión el patrón de la verdad espiritual del tabernáculo celestial. Apocalipsis 15:5. Los detalles eran importantes ya que profetizaban de la naturaleza precisa de Cristo y de la verdad del reino perfeccionado. Los 40 días que Moisés pasó en el monte también fueron proféticos de los 40 años de Israel en el desierto, en los que se suponía que debían aprender estas verdades reveladas a Moisés. El problema fue que mientras él estaba recibiendo la ley, la gente en la base del monte comenzó a adorar al becerro de oro. Esto dio lugar a las primeras tablas rotas que anunciaban el fracaso del reino formado bajo el antiguo pacto. Fue premonitorio del fracaso del reino. Los 40 jubileos de la historia de la Iglesia bajo Pentecostés, del 33 al 1993, fueron dados por la misma razón. Moisés subiendo al monte sirvió como un tipo profético de Jesús ascendiendo al cielo después de su primera venida y antes de la segunda venida, lógicamente. La diferencia es que Moisés subió al inicio de la edad de la Pascua,
un tiempo de tipos y sombras, mientras que el ascenso de Cristo vino al comienzo de la edad de Pentecostés. Por lo tanto, se dieron algunos cambios necesarios a medida que pasaba el tiempo y la unción aumentaba de edad en edad. La unción de la Pascua era pequeña, la de Pentecostés mayor y la de Tabernáculos pues era mayor. Los paralelos proféticos nos muestran las conexiones. 40 días de Moisés, mientras que Israel construyó el becerro de oro. Segundo, 40 años de Israel, la iglesia en el desierto. Hechos 7:38. 40 jubileos de la iglesia del Nuevo Testamento en el desierto, del 33 a 1990. Ahí tenemos el número 40, que está también tipificado, si quieren, por los 40 años del reinado de Saúl, que es tipo de la iglesia de Pentecostés, típico de la iglesia de Pentecostés, porque Saúl fue coronado en la fiesta de la cosecha del trigo. El trigo saben que representa a la iglesia, la cebada a los vencedores, el trigo representa a Saúl y Saúl representa a la iglesia y David representa a los vencedores. Y así como Saúl persiguió al vencedor David, así la iglesia de Pentecostés ha perseguido a los vencedores durante todo ese tiempo. Si usted es llamado a ser un vencedor, va a ser perseguido por sus hermanos en su iglesia, por su familia de la carne, por otros muchos, porque lógicamente usted contradice lo que ellos creen y porque usted normalmente como profeta del Señor ve las cosas, pues yo que sé, 30 o 40 años antes que la iglesia. Yo mi revelación la vi pues hace 30 años del cruce del Jordán. Sin embargo, la mayoría de la iglesia todavía no ha visto que Pentecostés no es todo, que ellos no están en el lugar santísimo, que todavía tienen un velo, ¿verdad? Hay que esperar que el Señor descorra ese velo. Desgraciadamente será cuando vean pues la destrucción de Jerusalén. En cada caso habría un remanente en pie entre la multitud, que representaba, que permanece firme en pie, ¿no? Que representaba a los vencedores diferenciándonos de la iglesia. ¿Quién podrá permanecer firme delante de la presencia del Señor? Nos dice el día que Él venga, ¿verdad? En el primer caso, después de que Moisés bajó del monte y vio el becerro de oro siendo adorado, les preguntó: el que esté por el Señor, venga a mí. Y todos los hijos de Leví se reunieron con él. Éxodo 32:26. En este caso, el remanente fueron los hijos de Leví, que curiosamente era como un diezmo, un 10% del resto del número de las tribus de Israel aproximadamente. Me pregunto si Aarón, dice el doctor John, si Aarón estuvo entre ellos. En este caso, el juicio divino vino sobre la iglesia del desierto, la iglesia de la Pascua, y 3.000 fueron muertos en ese día, Éxodo 32:28. Curiosamente fueron los 3.000 que se convirtieron en Pentecostés, ¿verdad? Allí fue un juicio de muerte y aquí fue un juicio de vida. Esta es una imagen muy real del juicio divino sobre la iglesia del desierto al final de los 40 días. Tiene su contraparte en la iglesia del Nuevo Testamento, donde 3.000 fueron añadidos a la iglesia en el día de Pentecostés, Hechos 2:41. Pero también habla del final de los 40 jubileos. Permítanme que haga una modificación aquí. Vamos a ver si cogemos esto y cogemos el formato para que esté todo igual, ¿verdad? Pues parece que no. Bien, bueno, dejémoslo así. Pero también habla del final de los 40 jubileos de la historia de la Iglesia, cuando el juicio divino vendrá de nuevo a la Iglesia por su adoración del becerro de oro, es decir, al amor al dinero, la prosperidad, pero repitamos, pero también habla del final de los 40 jubileos de la historia de la Iglesia, cuando el juicio divino vendrá de nuevo a la Iglesia por su adoración del becerro de oro, amor al dinero, la prosperidad. Eso es lo típico de la Iglesia, ¿verdad? De la Odisea, que es la Iglesia de este fin de tiempo. Por lo tanto, este número 40 de ensayo, prueba y libertad condicional a menudo termina en un juicio divino sobre la mayoría, con un remanente elogiado como vencedores. Dice así
El versículo 12, entonces el Señor me dijo, levántate, desciende de aquí rápidamente, porque tu pueblo que sacaste de Egipto ha actuado de manera corrupta. Bien pronto se han apartado del camino que yo les mandé, han hecho una imagen de fundición por sí mismos. El Señor me habló más diciendo, yo he visto a este pueblo y de hecho es un pueblo terco, déjame que los destruya y borre su nombre de debajo del cielo, y haré de ti una nación más fuerte y más grande que ellos. La ira de Dios contra la iglesia en el desierto se expresa en este relato. Por la ley de Dios tenía el derecho de desheredarlos como un todo y empezar de nuevo con el mismo Moisés y sus hijos. En efecto, esto habría hecho retrasar el reino unos siglos, porque en ese sentido Moisés habría sido como Abraham. Empezó Abraham y después se tuvo que desarrollar como un pueblo, ¿verdad? Eso no ocurrió hasta que tuvo Isaac, y después de Isaac tuvo Esaú y Jacob, y después Jacob pues tuvo los 12 hijos. Tardó un tiempo en desarrollarse como un pueblo, ¿verdad? Pero si la semilla de Abraham en general fue rebelde, a los descendientes de Moisés les habría ido mejor después de un par de siglos. Siendo la naturaleza humana lo que es desde Adán, no era posible que los hijos de Moisés hubieran tenido éxito donde los hijos de Abraham fracasaron. En efecto, si los hijos de Abraham son los que son de la fe, como Gálatas 3:7 nos dice, y si no lo pudieron hacer, entonces ¿podrían los hijos de la ley, es decir, los de Moisés, tener éxito? Obviamente esta no era la solución al problema de la naturaleza humana. La naturaleza humana no se puede vencer, ya sea por la ley sin fe o por la fe sin ley. Ley sin fe o fe sin ley, que no es lo mismo, ¿verdad? La ley sin fe era lo que ellos tenían, ni tampoco por la fe sin ley, que puede ser el que, por ejemplo, la iglesia de ahora, que tiene fe, pero son anárquicos, por ejemplo. Ley sin fe es cuando los hombres tratan de seguir la ley al margen de la verdadera fe en Dios y de ser guiados por el Espíritu. Fe sin ley es cuando los hombres dicen, Señor, Señor, no hemos hecho grandes milagros en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, etc. Sin embargo, a estos se les dijo que habían practicado la iniquidad, hacedores de iniquidad, hacedores de anarquía, Mateo 7:23. Un nuevo pacto era necesario por el que la ley sería escrita en nuestros corazones por la fe. Esta solución se nos da como la ley del Espíritu, la armonización de Abraham con Moisés, así como de Pablo y Santiago. Siguiente epígrafe, Moisés rompe las tablas de piedra. Cuando Moisés vio al pueblo adorando al becerro de fundición de Egipto, rompió las tablas de piedra que Dios le había dado. Moisés dice, además las hizo Dios. En otras, las segundas las tuvo que hacer Moisés. Hay una diferencia. Y volví, descendí del monte mientras el monte ardía en fuego con las dos tablas del pacto en mis manos, y vi que en verdad habíais pecado contra el Señor vuestro Dios. Vosotros habíais hecho un becerro de oro, apartándoos pronto del camino que Yahvé os había mandado. Y me apoderé de las dos tablas y las arrojé de mis dos manos y las rompí entre vuestros ojos. El fracaso del reino del antiguo pacto alcanzó su clímax cuando rechazaron a Jesucristo, así como se encontró a Israel adorando al becerro de oro en violación de la ley, también hizo lo mismo la nación de Judá al rechazar a Jesucristo en favor de sus propios becerros de oro. Su rechazo, en efecto, rompió todos los 10 mandamientos. Una pregunta surge naturalmente de esto. ¿Cómo pudieron las personas bajo Moisés adorar a un becerro de oros mientras el fuego de la montaña y la presencia de la gloria de Dios eran tan visibles? Parece mentira, ¿no? Que estaban viendo la montaña, la picota pues ardiendo en fuego y el humo rodeando toda la montaña, y sabían que estaba la presencia de Dios y que Moisés estaba allí. Y ponían la excusa de que tardaba mucho, ¿eh?
Dijeron, no, no, a nosotros el Señor no tiene que ser ya, las cosas las queremos ya, ¿no? O algo así pensarían, no sé. Una rebeldía tremenda porque antes. Del mismo modo hay una segunda pregunta. ¿Cómo podrían las personas bajo Cristo, la etapa de la Pascua, rechazarlo, cuando las obras de Dios se manifestaron con tanta claridad en la vida que él vivió y las obras que él hizo? Por increíble que pueda parecer, ambos eventos ocurrieron. Tremenda la incredulidad de los hombres, ¿verdad? Siguiente epígrafe, la intercesión de Moisés. Moisés continúa en Deuteronomio 9, 18 y 19. Y me postré delante de Yahvé como antes, 40 días y 40 noches. Otro segundo ayuno también sobrenatural. No comí pan ni bebí agua a causa de todo vuestro pecado que habíais cometido haciendo el mal ante los ojos de Yahvé hasta enojarlo, porque temía a causa del furor y de la ira con que Yahvé estaba enojado contra vosotros para destruiros. Pero Yahvé me escuchó aún esta vez, incluso esta vez, ¿no? Misericordia de Dios y la gracia de Dios en la era de la ley. Cuando Moisés regresó al monte para interceder por el pueblo, se quedó otra vez 40 días y noches, Éxodo 34, 28. Esto fue en gran medida una repetición del primer ciclo de 40 días. En ambos ciclos se les dieron las tablas de la ley. Sin embargo, los resultados fueron diferentes. En el primero se violó la ley cuando Moisés regresó, pero en el segundo la ley no fue rota. De hecho, el rostro de Moisés resplandecía con la presencia de Dios. El primer periodo de 40 días representa el tiempo pasado bajo el antiguo pacto, donde se violó la ley y el pacto hecho obsoleto. Hebreos 8:13. El segundo, sin embargo, cuando Moisés ascendió a interceder por la gente, representa a Cristo que ascendió al cielo, en el que, como sumo sacerdote, vive para interceder por ellos, como dice Hebreos 7:25. De acuerdo con el patrón de Moisés, al final de este periodo de 40 días, regresó llevando las nuevas tablas de piedra que no estaban rotas. Que él llegara al campamento con la cara transfigurada, Éxodo 34:29, profetizaba de la historia de la edad de tabernáculos que comenzó con el regreso de Cristo después de 40 jubileos. Cristo, el arnio, ¿verdad? La cabeza con los vencedores, ese es el arnio. Al regreso de Cristo, a unirse con el cuerpo de vencedores, ahí tenemos el arnio, la segunda venida. Recuerden que en Apocalipsis se refiere todo a la manifestación de la cabeza con los vencedores, porque Jesucristo solo es el Amnon, el gran cordero, pero el arnio, la revelación de Jesucristo, es la revelación de Jesucristo unido a su cuerpo de vencedores. Que él llegara al campamento con la cara transfigurada, decíamos, profetizaba de la historia de la edad de tabernáculos que comenzó con el regreso de Cristo después de 40 jubileos, de Cristo el arnio, ¿verdad? En la edad de tabernáculos, entonces, será un momento en que la edad de tabernáculos entonces será un momento en que las naciones aprenderán las leyes de Dios, Isaías 2, del 2 al 4. El orden será restaurado a medida que crezca el reino de la piedra y llene lentamente toda la tierra. El reino de la piedra comienza, ¿saben?, al final del tiempo de Babilonia, cuando la piedra golpea los pies de hierro y barro, y entonces el reino de la piedra, esa piedra que representa a Cristo, el reino de Cristo, crece hasta formar una inmensa cordillera que sería un monte que cubra toda la tierra. Recuerden que estamos en el tiempo en que los pies, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio y que anuncian la paz. Aquí tenemos los en plural en el Nuevo Testamento, y también en Isaías cuando se dice cuán hermoso es, se habla en singular, del que anuncia, hacia ahí se dice del que anuncia la paz, no de los que anuncian, del que anuncia, de Cristo. ¿eh? Ahora vemos Cristo en el Antiguo Testamento, los pies de Cristo y los pies de ya es de Cristo y sus vencedores. Tenemos los pies del cuerpo de Cristo, que es la etapa final del crecimiento del cuerpo de Cristo a lo largo de las 3 edades, enfrentados
a los pies de la estatua, que representan hierro y barro, de lo que tenemos ahora, de que están mezclados pero nunca se llegan a unir, ¿verdad? Siempre hay algún impedimento. Bien, la edad de tabernáculos entonces será un momento en que las naciones aprenderán las leyes de Dios. Isaías 2, del 2 al 4. El orden será restaurado a medida que crezca el reino de la piedra y llene lentamente toda la tierra. Daniel 2:35. No se necesitarán cruzadas militares para convertir al mundo a la fuerza, ¿verdad?, de la espada. Según los hombres y las mujeres sean llenos del Espíritu de Dios, se manifestará la vida de Cristo a todas las naciones y el conocimiento de la gloria de Dios iniciará el proceso de cubrir toda la tierra como las aguas cubren el mar, dice la profecía. Números 14, 21. Bueno, queridos hermanos, hasta aquí lo que teníamos para hoy. Como les dije, veremos el viernes, o sea, mañana, Dios mediante, el capítulo 3 y el 4 de este mismo libro. Bueno, pues nada, bendecirles a todos en el nombre del Señor Jesucristo, darles las gracias por haberme guiado hasta aquí, y también le pido al Padre que les dé la gracia de someterse al bautismo de fuego para poder cruzar el Jordán, para que pueda rasgarse el velo de su alma, de su carne, y puedan entrar al lugar santísimo de tabernáculos, donde tienen la luz completa de la gloria de Dios, de la Shekinah, más potente que la luz de la menorá en el lugar santo de Pentecostés y que la luz del sol en el atrio de la Pascua. Bueno, pues emplazándoles para mañana. Hasta entonces, pásenlo bien.